Bien, vamos a ir arrancando. Entonces nos había quedado de la clase anterior, habíamos empezado a ver los criterios de distinción entre derecho público y derecho privado. Si se acuerdan, nosotros dijimos que este curso antiguamente era un curso de derecho, antiguamente no, en la carrera de abogacía notarial, cuando yo la cursé, este curso se llamaba Derecho Público uno y ahora se llama Derecho Constitucional, para ustedes se llama Principios de Derecho Constitucional, pero digamos de alguna manera el primer punto, el primer tema interesante es la separación entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Habíamos visto en qué consistía esta separación, si tenía algún tipo de utilidad, si era posible, la utilidad didáctica que tenía, la utilidad científica que tenía este criterio, y, o sea, esta separación entre público y privado, y nos habíamos metido a ver los diferentes criterios, es decir, este, una vez asumido que es necesario separar el derecho entre público y privado, los diferentes criterios por los cuales separamos efectivamente entre derecho público y privado. Ya habíamos visto los primeros dos y nos quedaba el último criterio, que es el de formal o creación de vínculos. Ahí tenía una mano levantada, pero se arrepintió, lo pensó mejor. Este es el último entonces de los criterios, les decía, en el que podemos separar derecho público y derecho privado. ¿En qué consiste este criterio? A ver, dígame, Filipini. Hola, buenas. Perdón si no te respondo esa pregunta, pero en el material lo llama como criterio formal o de la forma de relación jurídica regulada por la norma. ¿Es el mismo? Perdón por la pregunta. Sí, sí, igual van a ver a lo largo, está bien, me sirve porque así ya hago una pequeña aclaración, me tomo un minuto para hacer una aclaración. Van a ver en distintos, yo creo que en este curso no lo mencioné, pero tengo como 7 cursos, así que capaz que lo mencioné en algún otro, o capaz que lo mencioné acá y alguno me quedó sin decirlo. Está buena la pregunta porque ustedes van a encontrar, vieron que nosotros les recomendamos bastante bibliografía y ustedes van a tener diferentes acceso a diferentes libros. Por lo general, supongo que la gran mayoría de ustedes va a estudiar en el manual que está subido en la plataforma EVA porque lo tienen gratis, en PDF disponible. Supongo que muchos van a optar por leer de ahí. Pero les va a pasar, y les va a pasar en esta asignatura y en las demás asignaturas en la carrera y a lo largo del resto de sus vidas, les va a pasar que van a leer diferentes cosas y diferentes cosas, perdón, diferentes autores. Los autores no son cosas, son personas. Van a leer diferentes autores y los diferentes autores le van a llamar de diferentes maneras o van a haber determinadas variaciones en los nombres o que las clasificaciones, por ejemplo, no son las mismas. No hay, y esto es importante, porque muchos de ustedes están haciendo su segunda carrera, pero muchos de ustedes vienen de secundaria donde se rigen por la lógica, no sé si está bien o está mal, se rigen por la lógica de la fotocopia, ¿no? Es decir, tienen el repartido 12 para historia, podría hacerles una anécdota, pero justo le di al botón de grabar, así que me la ahorro la anécdota, pues no puede quedar ningún tipo de testimonio, pero ustedes tienen, en el liceo iban y pedían en la fotocopiadora, iban y decían, ¿me das la 12 de la profesora de historia? Y leían la fotocopia número 12 y con eso era suficiente. Acá estamos un pasito más arriba, digamos, sin faltarle al respeto a los docentes de secundaria. Estamos un pasito más arriba, estamos en la universidad y acá van a tener que leer libros. Y hay que abandonar un poco, no lo digo por lo que usted preguntó recién, Filipini, pero me dio pie para hacer toda esta perorata. Se van a encontrar con que diferentes autores llaman de diferentes maneras diferentes cosas. No hay una respuesta correcta, es decir, no es esto es correcto porque está en la fotocopia 12 o en la fotocopia 8. No hay una cuestión que digan esto es lo correcto. Porque también me pasa muchas veces en los cursos que vienen y uno dice algo en la clase y ustedes vienen y dicen, profe, leí en el libro y el libro dice otra cosa. ¿Cuál es la correcta? No, no hay una correcta.
hay una opinión que dice el libro, otra opinión que decimos en clase. Ustedes pueden tener la opinión que a ustedes más les guste, más les interese. Lo importante sí es saber de dónde lo sacaron, ¿no? Cosa que el día de mañana ustedes dicen, bueno, esto es así porque lo dice Corseniac de esta manera. Y ahí ustedes argumentan, Corseniac dice esto, ergo tal cosa. No sé, Casinelli dice esto otro y yo creo que es así en base a lo que dice Casinelli. Pero nada, es simplemente una cuestión bibliográfica. Los que ya cursan conmigo alguna otra materia están podridos de escuchar que yo diga esto, pero es una aclaración que me parece importante para los primeros días, digamos, de la carrera. Pero sí, usted, Filippini, escuche la descripción que yo le voy a hacer ahora, usted y el resto de usted, porque fue la que se animó y preguntó y leyó antes de venir a clase. Exacto. Escuche la descripción que voy a hacer y usted después, en base a lo que leyó, ve si es la misma, si no es la misma, y si tiene diferencias, después dice, bueno, según el libro de Mariel Lorenzo, etcétera, tal cosa, según lo que vimos en clase, tal otra. Ok, muchas gracias por Tiene, mencionar. no, por favor, y tiene diferentes opiniones. Bien, o diferentes formas de plantearlo mismo. Estábamos entonces en el último criterio, formal o de creación de los vínculos o de los vínculos jurídicos, y vamos a decir que a diferencia de los criterios anteriores, eh, como dice acá, estamos en presencia de normas de derecho público, sí, están impuestas en forma coactiva y están impuestas unilateralmente. El ejemplo clásico de esto, ¿qué rama del derecho va a ser el ejemplo clásico de normas impuestas en forma coactiva y unilateralmente? Ramas del derecho que tienen normas impuestas en forma coactiva y unilateralmente. Se cortó, creo. No escuché. ¿Cuál? Ah, creo que su audio se cortó. Ah, bien. Repito la pregunta entonces. A ver, Rabino, dígame. Puede ser constitucional. Constitucional son normas impuestas en forma coactiva, algunas de ellas están impuestas unilateralmente, sí, están impuestas en la Constitución, pero hay un ejemplo que es bien fácil, bien simple, y es de derecho público. Sí, Formas de la adhesión. otra, Rabino. No, yo iba a decir las leyes, o sea, las normas jurídicas, tipo que es algo normal del día a día de nosotros y tal. Ahí va, bueno, ahí tiene un problema, ¿no? Porque si todas las normas jurídicas son de derecho público, entonces no tiene sentido distinguir entre derecho público y derecho privado. Ahí se nos complica el panorama con lo que usted dice. Está bien lo que usted dice, pero se nos complica un poco. Dígame, Pini. Pueden ser los contratos de adhesión, por ejemplo. Los contratos de adhesión. Bueno, pero si estamos hablando de contratos, en realidad estaríamos hablando de derecho privado, no de derecho público. Bueno, pero por ejemplo, usted había mencionado el Instituto Nacional de Colonización, en el cual tiene cierta normativa en el derecho agrario que no, digamos, no es negociable. O sea, es una normativa impuesta y usted acepta las condiciones, por ejemplo, para ser Sí, arrendatario colono, por decir algo. sí, pero me parece extraño, vamos hasta Silva y después seguimos. Me parece extraño que ninguno haya ni siquiera se haya basado en la imagen que estamos viendo para. Pero ahí hay una pista interesante, ¿no? 20 millas. No, yo iba a decir penal, pero no sé si está bien. Ahí va, no sé si fue la pista o que ya la había pensado de antes. Mm. Vamos a decir que ya la había pensado de antes, ¿verdad? Sí. Ahí va. Pues como dice 20 millas, el derecho penal es el ejemplo clásico y típico de esto, ¿no? Es decir, normas que son impuestas en forma coactiva,
es decir, tiene que tiene que evitar hacer algo, ¿no? Quien con intención de matar diere muerte a otra persona, dice el delito de homicidio, será castigado, y es unilateralmente, es decir, el Estado lo impone y no hay posibilidad de negociar. Yo no puedo ir y negociar, bueno, en parte sí, pero digamos, yo no puedo decirle al Estado, usted Estado renuncie a la aplicación de determinada sanción penal y lo negociamos porque, bueno, capaz que entre los dos tenemos un mutuo entendimiento. Ah, mire, acá Pachán había dicho también este penal. ¿No? El derecho penal es la rama más clásica donde se ve esto, ¿no? Leyes impuestas en forma coactiva y de forma unilateral. Dígame, Silva. El tributario puede ser también. También es el otro gran ejemplo, derecho tributario este, no es exactamente financiero tributario, ¿no? Tributario es lo que tiene que ver con el pago de los tributos y cómo se debe hacer. Si yo realizo determinada actividad, tengo que pagar IVA o tengo que pagar IRPF y no es algo negociable. Es decir, el Estado, no puedo ir y decirle al Estado, bueno, vamos, por esto no me cobres IVA o negociarlo de alguna manera. Tengo que efectivamente pagarlo y es en forma unilateral. El Estado no negocia conmigo. Me impone, es un impuesto, dicho sea de paso, me impone que tengo que hacer. Dígame, Fortes. Gracias. Entonces, el derecho penal es derecho público. ¿Y qué pasa cuando son dos personas que están envolvidas y no el Estado? El derecho penal, sí, contestándole su pregunta, sí es derecho público y bueno, justamente a la segunda pregunta que usted me hace, lo que vemos acá es que, a ver si vuelve esto, es impuesta de forma unilateral, es decir, nunca va a haber dos personas, o mejor dicho, no es un acuerdo de voluntades entre dos personas, es una persona, el Estado, que unilateralmente impone a la otra persona una sanción, una obligación, una actitud, lo que sea, que le imponga. Y lo impone, lo hace de forma coactiva, pero no hay un acuerdo de voluntades entre ambos, siempre es unilateral, es decir, la voluntad del Estado que unilateralmente se impone sobre otro sujeto. Dígame, Villafañe. Buenas tardes, profe. Yo quería preguntar si vendría a ser que el Estado es porque el Estado está en un estado de superioridad. Claro, sí, sí, el criterio de... No me acuerdo siempre, ¿esto es laborales o mayoría de laborales o mayoría internacionales? Internacional. Bien. Sí, sí, es el Estado, el concepto del Estado westfaliano, ¿no? Es decir, el Estado como ente superior y como ente regulador de la convivencia y de la sociedad. Es el concepto de Estado que tenemos desde 1615, creo que es la Paz de Westfalia. Que lo tenemos en las relaciones internacionales y lo tenemos en las relaciones internas entre el Estado y los individuos. Pero sí, es ese el concepto. Hoy en día está un poco más en crisis el concepto de Estado, digamos, este, poderoso, de Estado como sujeto más, como sujeto de prioridad, pero bueno, eso es un debate que ustedes tendrán en su curso de relaciones internacionales. Por el otro lado, siguiendo un poco con esto, así terminamos y vamos a otros temas más interesantes. Siguiendo un poco con esto, dijimos que estamos frente a derecho público. Si las normas imponen obligaciones de carácter en forma unilateral y de carácter coactivo, del otro lado estamos en presencia de normas de derecho privado, sí. Nos ubicamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad y hay creación convencional de normas. ¿Qué significa creación convencional de normas? Significa que las normas son creadas, es decir, las obligaciones nacen del acuerdo de voluntades. Es decir, dos sujetos en el ámbito de la autonomía de la voluntad, eso significa lo hacen si quieren, voluntariamente, se reúnen y
logran un acuerdo entre ellos. De esta forma, al lograr un acuerdo, que logran generar obligaciones para ambas partes, pero esa obligación no es unilateral, no es impuesta de una persona a la otra, sino que es de carácter consensual o convencional, es decir, se da a través de una convención o de un consenso, de un acuerdo de voluntades, pero ambas partes son libres de llegar a ese acuerdo de voluntades, y si no quieren, no llegan a ese acuerdo de voluntades. Filippini, dígame. Gracias. Según por su palabra, ¿estaría correcto pensar que este criterio sería un ejemplo de matrimonio, por ejemplo? El matrimonio sería un ejemplo de derecho privado, es decir, dos personas de común acuerdo llegan De a propia la voluntad decisión. deciden contraer matrimonio. ¿Cómo? Que de su propia voluntad deciden contraer un vínculo matrimonial. Claro, generar ese vínculo, o sea, alterar su estado civil y pasar a ser cónyuges, ¿no? Es decir, Cónyuge. es un ejemplo, sí, clásico de derecho privado. Este, Gracias. no, por favor. Silva, dígame. También puede ser derecho comercial. El derecho comercial es otro ejemplo clásico, es decir, la compraventa comercial, por poner un ejemplo, o el contrato de sociedad anónima, dos personas mediante un acuerdo de voluntades llegan al consenso de tener, de crear una sociedad comercial o de comprar y vender un determinado bien. Es otro ejemplo. Dígame, Villafañe. Es decir, que en este criterio la posición de las partes jurídicas es lo que lo diferencia. Claro, es decir, que acá estamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad, es decir, voluntariamente llegan a un acuerdo y se imponen obligaciones mutuamente porque ellos quieren. No hay una imposición venida de afuera. Porque están en estado de igualdad. Claro, usted piense en el contrato de compra-venta, usted quiere vender, la otra parte quiere comprar. Y se ponen de acuerdo en el precio y llegan al contrato de compra-venta. Y ahí usted tiene la obligación de entregar la cosa, la otra parte tiene la obligación de pagar el precio. Sin embargo, si abandonamos esa lógica de la autonomía de la voluntad y de la situación convencional, como pueden ser los contratos, y asumimos una lógica, por ejemplo, derecho penal, quien se apoderare de cosa mueble total o parcialmente ajena será penado o será sancionado con una pena de privación de libertad de X. Bueno, ahí en ese caso, usted no negocia, usted se le aplica directamente el Código Penal y se le aplica una sanción sin que usted quisiera esa sanción. Puede quererla, pero digo, no hay, la voluntad suya no tiene ningún tipo de relevancia a estos efectos. Es decir, se le es impuesta de forma unilateral. ¿Se comprende? Sí, sí, gracias. No, por favor. Bien. Bueno, más o menos esa sería entonces la diferencia entre derecho público y privado en este último criterio que es de vínculos jurídicos, es decir, vínculos jurídicos entre dos personas. Puede ser un vínculo jurídico entre el Estado y un particular, como en la aplicación del derecho penal, o puede ser un vínculo jurídico entre, entre sujetos particulares. Vea, por ejemplo, esto soluciona el problema que habíamos planteado la clase pasada acerca de, ¿se acuerdan? Un contrato de seguros celebrado entre el Banco de Seguros del Estado, sujeto público, y un particular. Bueno, este criterio solucionaría ese problema. Si estamos ante un contrato de seguros, estamos en el ámbito de la autonomía de la voluntad, hay creación convencional de normas, por ende estaríamos en derecho privado. No importa que el banco de seguros sea un ente público, porque el criterio es otro, el criterio es distinto, es un criterio que apunta a la autonomía de la voluntad y a la creación convencional de normas y a la aplicación unilateral. El banco de seguros no me obliga a contratar con el banco de seguros, yo puedo contratar con un privado. Se ve acá claramente la diferencia, es decir, teníamos una crítica para el criterio anterior que para este no aplica.
Imagino por el silencio sepulcral que sí, que todos entendieron todo y que están todos bien. Pero, a pesar de eso, este criterio también tiene sus propias críticas. Es decir, van viendo que ninguno de los criterios logra solucionar todos los problemas y que ninguno está exento de críticas. Es decir, todos los criterios tienen puntos a favor, cosas que solucionan y algunas críticas. ¿Cuál es la crítica a esto? Lo que mencionaba hace un ratito, ¿quién era que lo mencionaba? Pini creo que había sido, que ahí se apagó la cámara, se fue a, lo mencionó, hizo un aporte y, no, ahí está. Estoy acá, no estoy acá. Yo de lengua larga que soy nomás. No, a veces saco la cámara porque tengo problemas de conectividad. No se preocupe, le estoy haciendo una broma. No, por favor. Digo, porque a veces hay gente que cree que las cosas que yo digo son en serio. Yo prácticamente no me tomo nada en serio. Pero bueno, siguiendo con esto, como había dicho Pini hace un rato, ¿qué pasa con los contratos de adhesión? Esos contratos, bueno, acá les traje el artículo 28 de la ley 17.000, era 17.250, ¿no? Sí, 17.250, nos define lo que es un contrato de adhesión. Es aquel cuyas cláusulas o condiciones han sido establecidas unilateralmente, acá tienen, unilateralmente, por el proveedor de productos o servicios sin que el consumidor haya podido discutir, negociar, modificar sustancialmente su contenido. El ejemplo clásico de esto, cuando ustedes van a pedir una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, van a abrir una cuenta al banco, prácticamente cualquier trámite en el banco, cuando sacan un boleto en el transporte colectivo. Estos contratos, los contratos de adhesión, son los que no se negocian. Es decir, la entidad que le ofrece a uno el contrato, le ofrece el contrato y uno no tiene la posibilidad, o sea, tiene la posibilidad de leerlo, pero la única libertad o la única autonomía de la voluntad que a uno le queda a la hora de contratar estos servicios es la de decir sí, firmo o no, no firmo, pero no tiene la libertad de negociar las cláusulas, no tiene posibilidad de decir sáqueme esta cláusula o esta redacción no me gusta, vamos a cambiarla. No hay ese juego de la autonomía de la voluntad del que hablábamos hace un rato. Es decir, se llama contrato de adhesión porque yo adhiero o no adhiero, pero no hay posibilidad de negociarlo. Entonces, en un contrato de adhesión, ¿estamos ante derecho público o estamos ante derecho privado? Porque habíamos dicho que si las normas nacen unilateralmente, sin la posibilidad de negociar o sin la posibilidad de la autonomía de la voluntad, bueno, esto se parece más a derecho público que a derecho privado. Ahora, uno podría decir, bueno, también tengo la libertad de decir, no firmo nada, y soy libre de no contratar. Bueno, ¿hasta dónde, no? Porque ahí vamos y vamos un poco más a la práctica. Si todos los que brindan determinados servicios tienen exactamente el mismo contrato, tampoco es que yo puedo elegir firmar o no firmar. Tengo que, de alguna manera, no sé, tener una cuenta en el banco. Por más que yo no quiera tenerla, necesito tenerla y bueno, voy a ir a los bancos y todos los bancos me van a poner las mismas cláusulas, el mismo contrato modelo. Y bueno, ¿y ahí qué hago? ¿Tengo la libertad de decir no, no contrato y no uso nunca más una tarjeta de débito? ¿Tengo la libertad o no tengo la libertad? Es una crítica que se le hace, es decir, acá llegamos a un punto donde este criterio de si las normas son unilaterales o, o de la autonomía de la voluntad, ya no nos da una respuesta tan clara de distinción entre derecho público y derecho privado. Dígame, Fortes. Gracias. Entonces sería, por ejemplo, porque el banco sería una entidad estatal con una persona jurídica, una persona normal, y
Y esto sería una relación de derecho privado, pero en este caso la crítica es que el banco tenía una posición de superioridad jurídica porque la persona no tiene ninguna decisión, si no firma o no firma, no puede cambiar los contratos. Y esto sería una característica del derecho público, ¿sí? Es una imposición, es decir, perdón, es una imposición, es decir, el banco impone determinadas cláusulas, determinadas condiciones a la hora de contratar, y si usted no quiere esas condiciones, entonces, nada, no puede hacer absolutamente nada. Entonces ahí el banco puede ser público o privado. Ahí tiene una cuestión de, bueno, digamos, este criterio no da respuesta a este problema. Los otros criterios sí dan respuesta a este problema, pero es lo que decíamos hace un rato, cada uno de los criterios da respuesta a algún problema y sin embargo se le quedan otras situaciones que son problemáticas, es decir, no hay un criterio que dé respuesta a todas las situaciones posibles o que dé una respuesta por lo menos satisfactoria a todas las situaciones posibles. Gracias. Seguimos, ¿no? Por favor, seguimos con Morales, Peitevilla y vamos redondeando. Bueno, mi hipótesis es que sería tal vez derecho privado por el hecho de que si bien no puedes negociar, sí tenés libertad, aunque es una libertad condicionada, como era Orwell, eh, sí tenés la libertad de decir sí o no. Entonces tal vez sí podría ser considerado derecho privado. Está bien, yo le doy vuelta, le doy una vuelta de tuerca y le digo, usted también, Morales, tiene la libertad de cometer o no cometer delitos. Si usted no quiere que se le aplique la sanción por el delito de hurto, no hurte y ya está. Y ahí estaríamos ante derecho privado. Es decir, no hay una sanción. Si usted no hurta, no va a haber sanción. ¿Cuál es el problema? Bueno, y ahí transformamos el derecho penal en derecho privado. Es a lo que voy, no es tan fácil, no es soplar y hacer botella, decía mi abuela, pero está bien lo que usted dice, Morales. Este, por eso le digo, son situaciones límite, que usted la puede llevar para un lado, la puede llevar para el otro, pero son situaciones límite, no tienen una respuesta clara o sencilla, pero está bien la interpretación que usted hace. Dígame 20 millas. No, yo iba a preguntar porque creo que los contratos de adhesión están en derecho privado, entonces ahora me mareé de si Bueno, es o no derecho privado. bueno, era la idea que se mareara 20 millas, Claro, sí. lo logramos. Claro, un contrato de adhesión puede ser de derecho privado. Y sin embargo, o sea, la idea es que sea de un contrato, pongamos por ejemplo, un contrato de adhesión entre usted, 20 millas, y Porto Seguros, que es una empresa privada. El seguro es un contrato de derecho comercial, o sea, es derecho privado, tradicional. Nada indica derecho público. Y sin embargo, le ponemos esta palabrita unilateralmente y acá la pregunta es, si seguimos el criterio de la creación de los vínculos, al agregarle esa palabrita unilateralmente, ¿lo transformamos un contrato de seguro entre Porto Seguro y usted 20 millas en un contrato de derecho público? Suena absurdo, ¿no? Es decir, parecería que al ser un contrato de seguro es derecho comercial, al ser derecho comercial es derecho privado, entre una Mm. empresa privada y una persona particular como es usted, que es de derecho privado. Es decir, no hay ningún elemento o sea, el Estado no está presente. Y sin embargo, si seguimos este criterio, al ser unilateral, sería de derecho público, no tiene sentido. Por eso es una crítica, Claro, porque los contratos, en este caso ese contrato, debería ser de derecho privado. ¿Se entiende ahora? sí, sí. O sea que es muy difícil de definir en Bueno, ciertos casos. esa es un poco la conclusión de estas últimas dos clases, ¿no? Es difícil de definir un criterio de separación. Es decir, primero que nada habíamos empezado preguntándonos si era posible. ¿Se acuerdan aquello que aparecía el pan, que lo estábamos cortando y que decíamos el derecho es uno solo y es posible o no es posible rebanar el derecho en diferentes
en diferentes ramas. Bueno, ¿es posible? Sí, es posible porque lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Y bueno, por una utilidad didáctica y por una utilidad científica. Ahora, ¿existe un criterio único que nos permita decir esto es derecho público, esto es derecho privado? Y la verdad es que no, un criterio único no existe. Cualquiera de los tres criterios que nosotros hemos visto tiene sus problemas, sus ventajas y tiene sus defectos, sus críticas. Es decir, cada criterio que nosotros hemos visto en algún punto hace agua, por decirlo de alguna manera. Silva tiene la mano levantada y seguimos. ¿Yo puedo tener un contrato, por ejemplo, de derecho privado, pero que esté regulado por el derecho público? Y bueno, depende del criterio que usted utilice para separar entre una cosa y la otra. Si usted usa el criterio orgánico, es decir, del órgano de la persona, y bueno, un contrato de seguro entre el banco de seguro y usted va a ser un contrato de derecho público porque interviene el Estado. Por eso le digo, tiene que ver. Ok. Ahora, para no dejarlos con esta idea de gigante con pies de barro, es decir, ya generamos suficiente confusión y suficientes dudas al respecto, vamos a terminar con una reflexión que creo que se los mencionaba la clase pasada, que es cómo quedar bien en cualquier foro. Es decir, cuando ustedes les pregunten, ¿no? Porque ahora uno siempre tiene que tener la respuesta académica para los foros académicos y tiene que tener la respuesta fácil para el día a día y para la vida, ¿no? Entonces ustedes ahora ya saben la respuesta académica, ya saben lo que es el criterio orgánico, ya saben lo que es el criterio que acabamos de ver de los vínculos, ya saben cuáles son las críticas, cuáles son los problemas, y saben que si ustedes están en una clase de derecho, de principios de derecho constitucional, tienen que contestar todo eso, los distintos criterios, lo que explica cada criterio, las críticas que se le puede hacer. Ahora, ustedes también van a estar a fin de año, van a estar en Navidad o en Año Nuevo con su familia y nunca va a faltar el cuñado que se les va a acercar y les va a decir, y ustedes están, vos estás estudiando derecho, ¿no? Porque Minga no les va a decir, ustedes están estudiando relaciones laborales o internacionales. Ustedes están en la facultad de Derecho, están estudiando Derecho. Y ahí ustedes le van a decir, sí, sí. Ay, ¿cómo te fue en el año? Bien, aprobé Derecho Constitucional. Y ahí les va a preguntar su cuñado, ¿y qué es el derecho constitucional? Y ahí ustedes le van a decir, es derecho público. Y ahí su cuñado, ya está un poco pesado, ¿no? Ya es medio entrada la noche, tomó de más su cuñado y se puso medio cargoso, les va a preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre derecho constitucional o derecho público y derecho privado? Y ahí ustedes tienen esta maravillosa frase de Ulpiano, que es la respuesta fácil y segura y que es la respuesta que todo profesional debe llevar en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero. Acá se las dejé en latín para que se la memoricen en latín, pero si ustedes saben latín como yo y al leer esto terminan invocando a un demonio maléfico en su habitación a las 3 de la mañana, se las dejo también en castellano. Esta es, digamos, la frase con la que no van a quedar mal nunca. Es una frase de Ulpiano. Ulpiano era un jurisconsulto romano. Y Ulpiano decía, se llama derecho público el que trata del gobierno de los romanos y privado el que se refiere a la utilidad de los particulares. Con esta frase ustedes quedan bien en cualquier cumpleaños, asado, reunión familiar, siempre van a quedar bien, nunca les van a pedir mucho más que esta explicación. Digamos que esta es como la explicación comodín que ustedes pueden utilizar en cualquier situación del día a día. ¿Cuál es la diferencia entonces entre derecho público y privado? Bueno, si nosotros se los preguntamos en el parcial, tienen que decir todo lo que vinimos diciendo hasta ahora. Pero una definición un poco más
simple y como para tener ahí en la billetera para sacar en un momento de necesidad, es la de Ulpiano. Nunca van a quedar mal con esta definición. Bien, y con esto terminaríamos con esta parte del curso que es separación entre derecho público y privado. Dígame, Martínez. Profe, ¿cómo está? Le voy a hacer una consulta. Entendí el criterio formal, el otro criterio, el de distinción, pero no el orgánico. No puede tomar apuntes. Más o menos, ¿cómo sería un resumen? Tampoco quiero trancar la clase. Bueno, era lo que le iba a decir. Tiene toda la otra clase grabada para volver a escucharla y sacar apuntes, y tiene el manual. Pero haciéndolo muy, muy resumido, el criterio orgánico lo que dice es que si participa el Estado, es decir, hay un órgano estatal, entonces hablamos de derecho público, y si no hay un órgano estatal, hablamos de derecho privado. Básicamente es eso. Gracias, profe. No, por favor, a las órdenes. O sea, básicamente la idea es esa, ¿no? Si estamos si participa un órgano del Estado, ejemplo, que veníamos mencionando hace un rato, el Banco de Seguro del Estado. El Banco de Seguro del Estado es público, es estatal, y si participa el Banco de Seguro del Estado, entonces estamos frente a derecho público. Por más que se esté, por más que se esté negociando un contrato de seguros, que es un contrato de derecho privado. Esa es un poco la idea. Ahí va. ¿Dónde puedo encontrar la clase? Ahí Pera ya le pasó el enlace. Ahí es donde lo puede consultar. El resto sobre este tema, dudas, preguntas, consultas, cosas que no hayan quedado claras, cosas que quieran aportar, profundizar. Tampoco aporten ni profundicen demasiado, porque si no, ¿cómo era que se llamaba? Era con B larga. Buschiato, Buscatelli, ¿está acá presente? Se enoja si ustedes hacen demasiados aportes. Era con B larga, pero no me acuerdo quién era. No se aproveche de eso que yo no me acuerdo y se esconda. De la cara que se había enojado la vez pasada, porque compartíamos demasiados ejemplos. Era con B larga, eso me acuerdo. Buscati, algo así era. Bueno, está, ya me va a venir en algún momento. Alguien que la queme, si no, acá en los comentarios pueden quemarla y así ya la quemamos, además de que no vino. Se enojó tanto el miércoles que ni siquiera vino. Filippini, dígame. ¿Podrías nuevamente retomar la portada de Ulpiano, por favor? Ya la cerré la de Ulpiano. Ok, Tendría no que importa, no volver a importa. abrirla. Da Pero igual, no importa. la Hago la frase, pregunta. sí, dígame. En el material Teoría General del Estado, en el manual, Ulpiano define el derecho público como aquel que interesaba la cuestión de Romas, cosa pública, y el privado como aquel relacionado con intereses particulares. ¿Eso estaría mal como respuesta imparcial? No, es esa. Lo que pasa es que varía la traducción. La traducción que puse yo ahí es la de Corseñac, que es un poco más breve porque es un poco más conceptual. No es una traducción literal del latín. Ulpiano obviamente la Ok, dijo en latín como estaba ahí la frase, pero varía ¿cómo se llama? La traducción. Eh, ok. Pero no está mal. Simplemente pone en tal libro se traduce de esta manera. O como dice tal libro, se traduce de esta manera. Ok, gracias por responder. No, por favor, dígame Fortes y seguimos. Gracias. Entonces, la definición de piano es la mejor, porque es como la comodín, como dijiste, y en el vía de las dudas podemos citarlo y va. Claro, es la más cómoda, digamos, porque además es la más antigua. O sea, tiene el prestigio de que la dijo Ulpiano, que es uno de los jurisconsultos más importantes de la historia del mundo. Entonces es como, bueno, la dijo Ulpiano,
estoy en buena compañía. Después ustedes en Historia del Derecho, no sé con quién están en Historia del Derecho, pero van a dar quién fue Ulpiano y lo van a mencionar bastante, se acordarán de Ulpiano cuando lo hablen en Historia del Derecho y dirán, este yo lo vi en Principio de Derecho Constitucional. Y ahí su profesor de Historia del Derecho les preguntará con quién cursan y les dirán, y ustedes le dirán, no, lo dimos con Ismael, y ahí en base a la cara que ponga mi colega de Historia del Derecho, sabrán si le caigo bien o le caigo mal. Nada, es una... Acá Villafañe le puso, se llama derecho público el que se trata del gobierno de los romanos y privado el que se refiere a la utilidad de los particulares. Bien. Profe, Sí. ¿usted estaba refiriéndose a mí? Usted, Bukele. Sí, era usted la que se había enojado la vez pasada. No, para nada. Sí, no, ya está. Usted fue la que se enojó la vez pasada. Ya no hay vuelta atrás con eso. Esto funciona así. Así que no pongan ejemplos porque acá está Bukele que se enoja sino con nosotros. Bien. Bueno, dicho eso, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar el día de hoy con otro tema que creo yo es un poco más interesante, ciertamente, es un poco más interesante que esto. Bueno, se supone que está grabando esto, después se edita, no hay problema. Y si no está grabando, bueno, ustedes se lo perderán. Vamos a empezar con un tema que es un poco más interesante que el anterior, o por lo menos a mí me lo parece, que es el concepto de constitución. Es decir, nosotros ya empezamos preguntándonos, dijimos, bueno, esto va a ser un curso de derecho público, a diferencia de otros cursos que ustedes van a tener que es de derecho privado. Entonces ahí respondimos la pregunta, ¿qué es derecho público? ¿Qué es derecho privado? En realidad no la respondimos porque a esta altura cualquiera de nosotros ya tiene más preguntas que respuestas. Pero bueno, hicimos el intento de responder cuál era la diferencia entre uno y otro. Y dijimos que una de las ramas del derecho público es el derecho constitucional. Y dentro del derecho constitucional, que es lo que nosotros nos vamos a dedicar ahora, vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar en derecho constitucional? Vamos a estudiar la Constitución. Y si vamos a estudiar la Constitución, obviamente la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es una Constitución? Porque así, resuelta esa pregunta, vamos a tener el concepto de Constitución y vamos a poder meternos de lleno en el estudio de la Constitución nuestra, de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que es lo que a nosotros más nos interesa en este curso. Tengo a Correa y le voy a dar la palabra primero a Correa, no solo porque levantó la mano primero, sino porque estoy seguro que Fontes me va a spoilear algo de lo que sigue a continuación. Así que, dígame, Correa. Profe, gracias por darme la palabra. Ay, perdón que estoy media mal de la voz. Que la Constitución es la norma jurídica máxima de un país. Usted ya se la jugó políticamente. Perdón. Es que tengo la cuernera de derecho acá el año pasado y está. Bueno, no sé, usted me dice eso, no sé. Vamos a ver que no todo es tan fácil en derecho. Siempre hay dos bibliotecas, como dice. Había un viejo catedrático de Derecho Civil y de Obligaciones que decía, en derecho hay dos bibliotecas, lo que decimos nosotros los académicos y lo que dice la prensa. Era una chanza que hacía, obviamente, pero tenía su sentido del humor. Pontes, dígame. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ahora un poco frustrado cuando usted me spoilee lo que sigue a continuación, pero por ahora bien. Bueno, yo, o sea, no sé si te voy a spoilear, pero está. Se podría decir que el derecho constitucional se encarga de estudiar las normas que están en la Constitución y la Constitución es la norma superior del ordenamiento jurídico interno. Ahí va, usted igual que Correa ya se la jugó a dar una definición. Vamos a ver que no sé si es tan fácil, pero bueno,
Ya lo vamos a ver. Moreira, Rodríguez y Dufar y seguimos. Está muteada Moreira. O yo me estoy quedando sordo, una de dos. Ahí se escucha. Ahí. Sí, la escucho. Ay, qué susto. Yo lo que me acuerdo es que Aristóteles en su libro, creo que era La Política, decía que la Constitución es la que determinaba en relación al Estado como la organización que daba el mismo en la sociedad. Ajá, bien. Usted ya también se la juega por un concepto. A ver, Rodríguez. Hola, buenas tardes. No, yo lo que quería aportar, que era tipo, que al ser la forma suprema de un país, tipo, prevalece sobre cualquier otra ley. Ajá, usted también se la juega y dice la forma. Sí, yo Igual también. se la jugó menos, porque dijo la forma, ya ni siquiera es la forma suprema de un país. Está bien. Es como es una apuesta más segura la suya, Rodríguez. Me gustó más, es como Bueno, mejor. más tranqui, digamos. Usted no se jugó todas las fichas en el mismo número. Dufar y seguimos. Perdona a los otros. Buenas, yo quería comentar que el origen del término es estatuar del latín y que significa ordenar, reglar, establecer, decidir con autoridad y que la RAE define constitución como la acción y el efecto de constituir y justamente constituir la define la RAE como establecer, elegir y fundar. Y en este caso lo que se estaría estableciendo, por así decirlo, sería el Estado. Ahí va, usted también, digamos, como que se constituye, pero bueno, en realidad tampoco me ha dicho tanto, porque ¿qué estamos constituyendo? Estamos constituyendo un Estado. Vamos a ver un poco y vamos a arrancar viendo esto, haciendo un poco de historia. Obviamente habrán visto que a mí me gusta la historia, y como me gusta la historia, voy a hablarles un poco de historia, porque además, digo, en el libro tienen la definición de constitución, pero vamos a hacer un pequeño análisis histórico para intentar llegar hasta lo que nosotros tenemos hoy en día. Y acá la pregunta es, y acá la pregunta tampoco hace falta que todo el mundo me lo diga, simplemente pongan en el chat si creen que sí o no, es una pregunta de sí o no. ¿Siempre la humanidad tuvo una constitución? O sea, ¿siempre los estados, los países tuvieron constitución? Claro, acá todos ponen que no, ¿no? Porque ya por la forma en que está formulada la pregunta, la respuesta es que no. Y además acá les estoy poniendo Inglaterra. Estoy seguro que si les pregunto cuál sería el primer estado que tiene una constitución, todos me contestarían Inglaterra, ¿no? Porque dice la diapositiva. Flor de vivo soy con las preguntas que hago. ¿Por qué les ponemos Inglaterra? ¿Quién es el que aparece acá en esta imagen que estamos viendo? Si no lo conocieron, no tuvieron infancia, básicamente. Robin Hood. Robin Hood. Ahí va, Robin este es Hood Robin parece. Hood. ¿Y por qué es importante Robin Hood para este tema que estamos dando? Porque se protegía a los pobres la fuerza del Estado, que era muy mal. Casi. A Proteger ver, los derechos del pobre. los derechos de los pobres. ¿Quién era el malo en Robin Hood? El rey. El El Estado, rey. ¿no? No, el rey. El En rey. ese caso No, no el es el rey Estado. no. ¿Quién era el malo en Robin Hood? La monarquía. Los ricos, los burgueses. Claro, los aristócratas, los ricos, los No, burgueses solamente. era una persona y tenía un cargo, Era el rey. un poco más abajo que el rey. El sheriff, ¿no? Ahí va. Prosdócimo. Usted le dice en el griego en el barrio. Perdón, no se me escapó. Si lo dije mal el apellido, me corrige después. ¿Quién era el malo en Robin Hood? Era el sheriff de Nottingham el malo. ¿Y por qué era el malo el sheriff de Nottingham?
Porque cobraba impuestos supuestamente a los pobres, ¿no? Al pueblo. Cobraba impuestos, ¿y qué? Cobrar impuestos ahora es de mala gente. El villano cobra impuestos, entonces la DGI son todos villanos. Sí, Morales era usted, Michael. Robaba impuestos, no, o sea, cobraba impuestos, pero en realidad cobraba más de lo que tenía que cobrar. Ahí va, cobraba impuestos abusivos, digamos. Acá dice Exacto. Pérez, robaba del rey y se lo daba a los pobres. Ahí va, cobraba impuestos muy altos, impuestos abusivos. ¿Y quién era el rey? Vamos, para esto no había que estudiar, esto es infancia pura. ¿Quién era el rey? Acá Sabrina Ventos dice el león. Arturo. No, ¿No Arturo. era Ricardo o algo así? No sé, no, realmente no me acuerdo ¿No era mucho, pero Enrique? algo. Ah, bueno, sí, está bien. No, ¿No igual. era Juan Sin Tierra? Ahí va, me gustó lo que dijo Méndez. El rey de Inglaterra era Juan Sin Tierra. Y Juan Sin Tierra era el rey de Inglaterra porque heredó el trono tras la muerte de su hermano. Ahí va, como dice Del Río, Corazón de León, Ricardo Corazón de León, que era el legítimo rey de Inglaterra, fallece en un asedio en Francia y lo sucede su hermano Juan Sin Tierra. Y Juan Sin Tierra es el último malo definitivo de Robin Hood. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos muy elevados. ¿Y Robin Hood qué hacía? Le robaba al sheriff de Nottingham los impuestos que había recaudado y los repartía entre los pobres esquilmados por la alta carga tributaria del trono británico. ¿Quién era Ricardo Corazón de León? Ricardo Corazón de León es el rey modelo, el caballero de brillante armadura, el hombre bueno que se fue a las cruzadas, que luchó en contra de los infieles, por decirlo de alguna manera, los musulmanes que habían reconquistado Jerusalén, Saladino, que había reconquistado Jerusalén. Ricardo Corazón de León es el buen cristiano, el buen noble, el cruzado, el que va por las causas justas y por ende es el bueno de la película. ¿Y quién es el malo de la película? Su hermano, Juan Sin Tierra. ¿Por qué es el malo Juan? Porque nunca fue a las cruzadas, no fue al combate, no era un caballero de brillante armadura, no era un buen cristiano y, por sobre todas las cosas, cobraba impuestos muy altos. Básicamente por eso Juan Sin Tierra era el malo de la película. Dígame, Moreira. Que si no me acuerdo mal, Inglaterra estaba en un periodo de guerra, entonces cuando murió el hermano de Juan Sin Tierra, empezó a subir los impuestos para tener aún más plata para la guerra y la gente no quería eso, entonces se rebelaron en contra de él y hicieron firmar la Carta Magna de 1215. Ahí va usted, le quitó el lugar a Fontes, creo que era el apellido, y me spoileó el resto de la película. Pero bueno, digamos que es una película que ya tiene varios siglos, así que ya se supone que sabían el final. Un tipo tan bueno, Ricardo Corazón de León, un tipo tan bueno que dijo, voy a ir a recuperar Tierra Santa de Saladino, que había reconquistado Jerusalén. Entonces, Ricardo Corazón de León salió de acá, de Londres, juntó su ejército inglés y se fue, hizo todo este camino, todo maravilloso, hasta llegar acá, a Tierra Santa. ¿Y cómo le fue en Tierra Santa? ¿Qué creen ustedes? ¿Le ganó a Saladino o no le ganó a Saladino? Ahí lo veo a Morales que hace que no con cara triste, como si le doliera la derrota de los cruzados. Efectivamente, ninguno de los tres que fue, ni creo que era San Luis de Francia, pero no recuerdo, ni Federico Barbarroja ni Ricardo Corazón de León logran reconquistar Tierra Santa, y Ricardo es tomado además prisionero por Saladino. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez la frase
cuesta lo que el rescate de un rey, haciendo alusión de que algo es muy, muy caro. Bueno, imagínense que Saladino lo toma prisionero a Ricardo. Primero y principal, movilizar un ejército desde acá, desde Inglaterra hasta acá, en esa época sale carísimo, primero y principal. O sea que acá invirtió plata un montón. No solo invirtió plata, la perdió la plata, o sea, el dinero, no la plata, el dinero, lo invirtió y lo perdió. No contento con perderlo, se dejó capturar por Saladino, y Saladino, ¿qué hizo? Lo que haría cualquiera de nosotros si tuviera un rey bajo nuestra custodia. Le cobró un tributo a Inglaterra. Le dijo, Inglaterra, ¿querés que te devuelva a Ricardo? Paganos. Y el trono de Inglaterra pagó la deuda, lo liberaron a Ricardo. Ricardo tuvo la brillante idea de volverse a Inglaterra y se volvió por tierra. ¿Pero qué hizo? Tuvo la brillante idea de cuando llegó al Sacro Imperio Romano Germánico, habían unos nobles que se estaban peleando entre ellos, y Ricardo dijo, ya que no tengo nada que hacer, me voy a meter en esta disputa entre estos nobles tan simpáticos. Y se puso del lado de uno y perdió. No contento con perder, lo capturaron de nuevo. O sea, de nuevo hay que pagar un rescate para que liberen a Ricardo. ¿Quién va a pagar ese rescate? Obviamente las arcas públicas del Reino de Inglaterra, nuevamente a rescatar a Ricardo Corazón de León. Obviamente, no solamente llevó un ejército al otro lado del mundo, porque prácticamente era el otro lado del mundo, perdió, o sea, no rescató nada de plata, lo capturaron, tuvo que pagar un rescate, se volvió, lo volvieron a capturar, tuvo que pagar otro rescate, y llegando a Francia en un asedio en un castillo francés, hay una leyenda que dice que fue un cocinero, otra que fue un niño, con una ballesta le encajó un flechazo y lo mandó a conocer a San Pedro directamente. Y ahí uno podría decir, qué triste la muerte de Ricardo Corazón de León. Lo cierto es que las arcas públicas inglesas festejaron y dijeron, por fin nos hemos librado de esta pérdida, de este saco roto de dinero. ¿Por qué? Porque Juan Sin Tierra es el malo de Robin Hood, básicamente porque era el que administraba la corona británica mientras Ricardo Corazón de León no estaba. Y como era el que administraba, fue el que tuvo que recaudar el dinero para pagar ese rescate. ¿Y cómo se paga el dinero del rescate de un rey? Mediante el aumento de impuestos. Juan Sin Tierra se vio obligado, para hacer frente a todas las deudas que dejó Ricardo, a aumentar los impuestos, básicamente. Y los impuestos que nosotros conocemos de Robin Hood, es decir, los que cobraba el sheriff de Nottingham, son los impuestos que eran para rescatar al buen rey de Ricardo Corazón de León. Hace muchísimos años, en una conferencia, siempre lo cuento esta anécdota porque siempre me causó mucha gracia, en una conferencia que estaba dando en aquel momento Alejandro Achugarri, no sé, ustedes son todos muy jóvenes, probablemente no lo conocen, no lo hayan escuchado nombrar, pero capaz que alguno lo conoce y se acuerda. El doctor Achugarri fue ministro de Economía en el Uruguay, fue ministro de Economía ahí va, como dice Pini, ex ministro de Economía, y fue ministro de Economía durante la crisis del año 2002, ¿no? Ahí va, en el gobierno de Jorge Valle, en el año 2002. Y en una conferencia, muchos años después del 2002, ¿no? En una conferencia el doctor Achugarri decía, hablando de estos temas, ¿no? Y de Juan Sin Tierra y de Ricardo Corazón de León, decía, siempre la culpa es del ministro de Economía. Y Achugarri de eso, de echarle la culpa al ministro de Economía, es algo que él la tenía bastante clara, ¿no? Porque fue ministro de Economía y en un momento jorobado, pero hacía esa broma, esa chanza de, en momentos de crisis, la culpa siempre es del ministro de Economía. Y Juan Sin Tierra era de última el ministro de Economía de Ricardo Corazón de León, ¿no? Es decir, es el que toma la decisión de subir impuestos para hacer frente, digamos, al déficit que había dejado el hermano con todas sus aventuras. Acá Rodríguez levanta la bandera de los 40 y pico.
Todavía no llegué, me faltan unos años, Rodríguez, pero estamos yendo con paso seguro hacia esa edad. Bien, aumentan los impuestos, muere Ricardo, que es el líder legítimo, queda Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra no es el rey deseado, no es el rey, digamos, legítimo, es el rey legítimo, pero no tiene esa legitimidad política que sí tenía su hermano, que falleció. Es el rey odiado, aumentó los impuestos, nadie lo quiere, no lo quiere el pueblo, no lo quieren los nobles, y esto lleva, como decía Moreira hace un rato, a una revuelta que termina con la Carta Magna de 1215. Dígame, Del Río. Que Robin Hood vendría a representar como la resistencia, si así se quiere, que da nacimiento a lo que es tipo todo esto de la Carta Magna. Y yo lo que quería aportar es que para mí las constituciones escritas como las conocemos hoy no existían, pero sí existían leyes y otra cantidad de costumbres y cosas que sí serían la constitución como la conocemos hoy. Ahí va, usted ya introduce varias cuestiones Del Río. Introduce ya la cuestión de qué es una constitución y en base a cómo la definimos podemos decir si había o no había, qué criterios utilizamos para definirla y bueno, ya introduce unas dificultades extra, digamos. Pero está perfecto lo que usted dice. Y sí, justamente Robin Hood es eso, ¿no? No se sabe si es un personaje histórico real o ficticio, pero justamente es el símbolo, digamos, de esa resistencia, de esa rebeldía a través de la literatura y el folclore inglés. Bien, llegamos al año 1215, está muy bien lo que dice usted Del Río, llegamos al 1215 y tenemos la Carta Magna. La Carta Magna es importante para nosotros, no hay que confundir, es un documento medieval, no tiene nada que ver con las constituciones modernas, pero es un tatarabuelo, digamos, de las constituciones modernas, porque es la primera vez que se le impone determinado límite o determinada cantidad de límites al poder del rey. Es un antecedente que marca históricamente el comienzo, digamos, de una idea, que es la idea de que el poder puede y debe ser limitado mediante documentos jurídicos, ¿no? Es decir, ya no el poder absoluto, sino, bueno, un poder de carácter más limitado. Sobre todo, obviamente, lo que tiene que ver con crear o aumentar impuestos, que era el problema que estaban teniendo en 1215. Acá les pongo una simple cuestión, para cuando lo vean en derechos sociales, es el nacimiento del habeas corpus, es decir, el habeas corpus se crea, ustedes lo van a ver en derechos sociales después, el habeas corpus surge a partir de la Carta Magna de 1215 y se crea o se fortalece, mejor dicho, una estructura que ya existía, una estructura medieval, pero que a partir de la Carta Magna va a empezar a tener más potestades y va a empezar a crecer hasta transformarse en lo que tenemos hoy en día, que es el Parlamento. El Parlamento va a empezar a tener potestades de control sobre los monarcas y vamos a ver que esto es fundamental porque hoy en día justamente los parlamentos modernos es la función que cumplen, ¿no? Es decir, la de control del poder ejecutivo. Pero bueno, esto es embrionario, ¿no? O sea, esto recién arranca y son los primeros atisbos de lograr algún tipo de limitación al poder estatal en la figura del monarca. Todavía no hay una separación entre lo que es el rey y el Estado. Es decir, en este momento estamos en plena Edad Media, ¿no? Siglo XIII. Seguimos con esa misma concepción de que el Estado y el rey son lo mismo, es decir, no es tan fácil separar ambos conceptos, pero empiezan a asomar, empiezan a vislumbrarse determinados intentos de limitación del poder, que no sea un poder absoluto, sino que sea un poder de carácter limitado. Fontes había levantado la mano, ¿puede ser, hace un ratito? Sí, profe, iba a decir algo. ¿Y se arrepintió o lo quiere decir todavía? No, no, lo digo, lo digo. Que la compañera que habló, la última que habló, dijo que algo de que
o sea, cómo definimos a la Constitución, o sea, cómo definimos eso del derecho constitucional en sí. Y lo que quería agregar era que antes de definir eso también hubieron personas que pensaron en eso, por ende hubo una corriente que es el constitucionalismo. En el siglo XVIII, ya bastante Eso, eso, adelante. eso mismo le iba a decir. Estamos en el siglo XIII, pero sí, Claro, claro. vamos caminando hacia el constitucionalismo, ¿no? Es decir, vamos dando pequeños pasos. Me imagino que todos habrán escuchado esa frase de que si vemos más lejos es porque estamos sobre hombros de gigantes. La idea es, básicamente la idea de eso es que cada generación genera su conocimiento, sus ideas, y los que vienen detrás se paran sobre esa base y logran construir más arriba o ver más lejos, justamente porque están bajo esos antecedentes. Por eso es que hacemos esta pequeña introducción histórica como para llegar a lo que tenemos hoy en día. Pero está perfecto lo que dicen Fontes y del Río. Estamos en el siglo XIII, son los primeros atisbos, y ahora seguimos en el mundo anglosajón, vamos a seguir en el mundo anglosajón, pero vamos a pasar de 1215 al siglo XVIII y vamos a cruzar además el Océano Atlántico y nos vamos a ir. ¿A dónde les parece que nos vamos a ir? Si estamos en el mundo anglosajón y cruzamos el Océano Atlántico, desde Inglaterra, ¿hacia dónde nos fuimos? Estados Unidos. Al actual Estados Unidos. Nos vamos al continente norteamericano, o nos vamos al norte del continente americano, como ustedes quieran llamarlo, y nos vamos hacia los Estados Unidos de Norteamérica, donde vamos a ver, en primer lugar, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y luego vamos a hablar un poco de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Primera pregunta, fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta se la tienen que saber porque en cualquier película aparece. Dufar, dígame. 4 de julio de 1776. Hace 250 años, un 4 de julio, 250 exactos, un 4 de julio del año 1776, los padres fundadores, como le llaman ellos, a los redactores o a los miembros del segundo Congreso Continental, firman la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, en la cual se decía que, básicamente, igual esto lo van a mencionar en el curso de Derechos Sociales, básicamente lo que decía es que todos los hombres, creo que dice todos los hombres, no todas las personas, todos los hombres todos los hombres son creados por Dios a imagen y semejanza, es decir, estableciendo por primera vez la igualdad entre todos los hombres y desechando la idea feudal, la idea medieval de la separación de los hombres en nobles, burgueses, clero y monarcas. Es decir, todos los hombres pasan a ser iguales, creados iguales por Dios, y tienen los mismos derechos a la vida, la felicidad, a la vida, la igualdad y la búsqueda de la felicidad, algo así creo que dice la Declaración de Independencia. Me acuerdo que es la vida y la búsqueda de la felicidad. Digo, muchas de estas cosas que nosotros, por eso les pongo acá a Nicolas Cage también, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros mencionamos acá en clase, ustedes ya las tienen bastante leídas, no leídas, pero sí culturalmente adquiridas en base a un montón de cultura norteamericana que nosotros consumimos, ¿no? Los americanos en eso son bastante, bastante buenos en transferirnos su cultura. Es decir, si yo les digo que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos establece la igualdad en la búsqueda de la felicidad, ¿a ustedes qué les recuerda? No me digan que no les recuerda nada, es un clásico de Will Smith. ¿Sueño americano? ¿En busca de la felicidad? Ahí va, como dice Carpinelli, hay una película con Will Smith que se llama En búsqueda de la felicidad. ¿Por qué se llama En búsqueda de la felicidad?
Porque todos los hombres son creados iguales en su vida, honor e igualdad en la búsqueda de la felicidad. Es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es el sueño americano, de último. Toda persona que llegue a los Estados Unidos tiene el mismo derecho de buscar su felicidad. Digo, para que vean que todas estas cosas ya las tienen, quizá no habían hecho el enganche una cosa y la otra, pero mal que bien ya las saben. Decíamos entonces, 4 de julio de 1776, la Declaración de la Independencia. Ahí la tienen la fecha, por si no me creían. Esta es la declaración original. La unánime Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Y acá tienen todos los que firmaron la declaración. Les pregunto ahora, ¿hay alguna firma que les llame poderosamente la atención? Yo no, alguna cosa, creo. A ver, Rabino. O sea, no que me llame la atención, pero hay una media en el medio que es como la más grande y como que la letra más clara, pero es como la que resalta más nomás. Ahí va, ¿usted le llamó la atención? Hay una Que al dice John, no sé qué. ya vamos a ir. ¿A usted le llama la atención entonces? Yo cuando era chico y jugaba muy mal al fútbol me decían el penal se patea fuerte y al medio. Más o menos ahí está la firma, ¿no? Fuerte y al medio, la más grande y la más al medio de todas. Esa es la firma del presidente del Segundo Congreso Continental que aprobó la Declaración de los Estados Unidos de Norteamérica y es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y ya lo vamos a mencionar ahora en un rato. Ah, mira, acá lo tenía yo tratando de compadrear de memoria y lo había puesto. Sostenemos, este es el texto de la declaración, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahí tienen la redacción original, obviamente traducida al castellano, el original está en inglés. Ahí tienen. ¿Por qué es importante esto? A diferencia de la Carta Magna, acá nos dicen algo que se va a repetir en todas las constituciones y que va a llegar a nuestra Constitución de 1830 y que se mantiene en nuestra Constitución actualmente vigente, que es la de 1967. ¿Cuál es esa verdad? Que todos los hombres, en nuestro caso todos los habitantes, decimos nosotros, son dotados por su creador, nosotros no tenemos religión oficial, pero bueno, de ciertos derechos inalienables. ¿Qué son estos derechos inalienables? Esto es lo que nosotros ponemos en nuestro artículo 7, si ustedes tienen la Constitución ahí, pueden ver en el artículo 7, que hacemos una enumeración de derechos y decimos que todo habitante tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, y que estos derechos no pueden ser limitados sino a razón de a través de una ley y por razón de interés general. Palabra más, palabra menos, el artículo 7 dice eso. ¿De dónde viene nuestro artículo 7? Y lo que después vamos a ver, la filiación iusnaturalista de la Constitución uruguaya, viene de acá. Tenemos determinadas verdades que son evidentes. Sostenemos como evidentes estas verdades, es decir, no necesitan prueba. No se necesita probar estas verdades, son evidentes, no son discutibles, no son probables, no son debatibles, son evidentes. ¿Y cuáles son? Que todos los hombres son creados iguales, no hay distinción entre los hombres. Y no solamente son iguales, sino que tienen ciertos derechos inalienables. Inalienables significa que no se les pueden quitar, no los puede renunciar, no se los pueden quitar, no los puede perder. No se puede hacer nada, los tiene y los va a tener siempre. Y entre estos derechos, no son los únicos, entre estos derechos, entre otros tantos que existen, están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos son los pilares básicos de la independencia de los Estados Unidos de América y después vamos a ver, cuando vayamos avanzando en el estudio de nuestra Constitución, vamos a ver que todo esto que se dice acá está en la Constitución uruguaya, que fue claramente influenciada en buena medida por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
Y acá me tomo, hasta acá más o menos venimos siguiendo, digo, dudas, preguntas, consultas, cosas que no, capaz que voy muy rápido, capaz que voy muy lento. Todo claro. Por el momento todo claro. El resto ya, el que no falleció de una embolia se fue a darle de comer al loro. Estamos escuchando atentos, profe. Ah, bien, están escuchando atentos. No sé si... Ah, bien, Rodríguez dice bien de bien. Este, me encanta porque además hay como 5 minutos de delay, ¿no? Entre que yo hago la pregunta y que empiezan a aparecer las respuestas. Es que dejaron de lavar los platos, se secaron las manos y vinieron corriendo a escribir. Bien, bien, estamos bien. Ahí va. Claro, se estaban lavando los platos. Fachan dice, la firma más grande no es la de John Hancock. Ahí va, es la de John Hancock, presidente del Segundo Congreso Continental. ¿Lo conoce de algún lado, Fachan, usted a Hancock? Cortes, dígame. Gracias, profe. Y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando se habla de el derecho por la búsqueda de la felicidad, ¿cómo es cuando la búsqueda de la felicidad se interfiere con la vida de otra persona, por ejemplo? Bueno, el principio liberal de esa época, y que sigue siendo hasta el día de hoy, es que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro. Uno no puede hacer uso de sus derechos si ese derecho implica un daño a otra persona. Es el principio clásico de cualquier ordenamiento jurídico. Sobre todo de los liberales, ¿no? Sí, solo quería confirmar que era igual. Gracias. Exactamente, es igual, queda confirmado y Fachan todavía no me contestó si lo conoce a John Hancock. Acá Carvajal pregunta, profe, yo quiero saber si la declaración refiriéndose a todos los hombres incluía a los pobres, o a los negros o afrodescendientes y a las mujeres. No, dice claramente todos los hombres. Los esclavos son cosas, no son hombres, y las mujeres son mujeres y no son hombres. Son todos los hombres. Eh, Se le hacen muchas críticas a los padres fundadores, después si quieren hablamos un poco más del tema. Acá tienen las firmas, después lo retomamos eso. Vimos en profundidad la independencia de Estados Unidos en quinto. Ah, Pachán, me desilusionó, yo pensé que lo conocía de otro lado. ¿Alguien acá, ya que estoy haciendo las preguntas, alguien acá es fanático de Fallout? Ya que estamos hablando de todo un poco. Villarreal dice que sí, Pachán pregunta el juego, sí, el juego. O sea, los juegos, en realidad hay varios. Rivero dice que sí, Maciel dice que sí. Bueno, si alguno de ustedes de armas dice que sí, Rocha dice que los conoce, le gustan, pero no es fan. Si alguno de ustedes jugó al Fallout 3, Pereira es de los fanáticos del 4. Bueno, polémica su declaración, Pereira. Si alguno jugó alguna vez al Fallout 3, habrá visto que esta firma que está acá es la firma de Button Winnet, perdón por la pronunciación, y los que hayan jugado al Fallout 3 lo conocerán porque es este muchacho de acá que custodia la Declaración de la Independencia en una de las misiones del Fallout 3. No sé si se acordaban, pero Button Winnet es uno de los padres fundadores y firmante de la Declaración de los Estados Unidos, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ahí lo tienen, si el día de mañana alguien les pregunta que les digan algún firmante de la Declaración de Independencia, ahí lo tienen al bueno de Button Winnet, que es además, si se fijan, el que la firmó primero, es decir, es el que está más hacia la izquierda del documento. Es el primero que la firmó. Nada, para los que les guste el juego,
se pueden acordar. Y esta es la firma de John Hancock. Dicen que John Hancock era un hombre bastante, ¿cómo decirlo?, que le gustaba hacer aspavientos, ¿no? Que le gustaba ser el centro de atención. John Hancock, como ya lo mencioné en un par de ocasiones, es el presidente del Segundo Congreso Continental. El Segundo Congreso Continental es el que aprueba la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, o sea que es el presidente que aprueba la Declaración de Independencia. Y dicen que era un hombre que le gustaba mucho llamar la atención, le gustaba ser el centro de atención. Y una de las explicaciones para que su firma sea tan grande y resalte tanto en el documento general es justamente esa idea de ser siempre el centro de atención. La firma de él es la firma más grande de toda la declaración, la que más se ve, está al medio, es la más grande, es la más vistosa, es la que más se ve, la que más nos llama la atención de todas. Y como dato anecdótico, ahí Villarreal dice que Hancock también aparece en Fallout 4, pero como dato anecdótico, no, el primero en firmar fue Button Winnet, pero no fue Hancock el primero en firmar. No sé si usted me iba a spoilear este dato curioso que yo iba a dar, Fontes. Ah, bien. Entonces dígame lo que iba a decir y yo doy el dato. No, que por lo que yo recuerdo, John Hancock era o sea, un loco con mucha plata que cuando falleció su padre, tipo, empezó tipo, a dar plata para la revolución de las 13 colonias. O sea, era uno de los locos con más plata, digamos. Uno de los financistas, dice usted. Sí, eso, perdón, no me salía la palabra. Ahí va. No, no, pero nos entendimos, nos entendimos. Sí, a ver, una aclaración. Sí, era uno de los que tenía más dinero. Todos tenían mucho dinero. Eran todos hombres blancos, protestantes, heterosexuales y con un gran poder adquisitivo, los padres fundadores. Que es una de las principales críticas, y ahí Carvajal un poco lo decía, ¿no? Es decir, afroamericanos, pobres, pueblos indígenas o pueblos originarios, esclavos, etcétera, estaban un poco fuera de la Declaración de Independencia. Es algo que se le tira mucho encima a los padres fundadores. Yo no creo que, yo creo que es un poco injusto el reclamo que se hace en contra de los padres fundadores, tirarles eso, porque, digamos, es como que se les pide más de lo que podían dar en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, son gente del siglo XVIII que establecieron unas determinadas bases, y lo mismo que hablamos de 1215 y la Carta Magna. Es decir, pedirle a la Carta Magna que estableciera una separación de poderes y una determinada cantidad de derechos es pedirle más de lo que podía dar. Pedirle a los padres fundadores que eliminaran la esclavitud, que reconocieran la igualdad entre el hombre y la mujer, me parece que es un poco injusto con los padres fundadores, que de alguna manera dieron el puntapié inicial. ¿Fue insuficiente? Sí, fue insuficiente. ¿Después se siguió mejorando? Sí, se siguió mejorando. Ahora, la pregunta que uno siempre se hace es, ¿se podría haber mejorado si los padres fundadores, como se los llama habitualmente, no hubieran dado ese puntapié inicial? Y probablemente no. Entonces, como dice Rodríguez acá, ¿no? Establecieron las bases que el momento histórico les permitía. Y bueno, digamos, ¿se les puede exigir más? Sí, se les puede exigir más. Yo creo que dieron de sí todo lo que pudieron. Y bueno, le tocó después a sus hijos y a sus nietos seguir mejorando, y nos toca a nosotros seguir mejorando lo que dejaron nuestros abuelos y nuestros padres, pero es trabajo nuestro. Mirar hacia atrás y reclamarle a los padres fundadores que no hicieron lo que tenemos que hacer nosotros ahora me parece un juicio un poco anacrónico, pero es innegable que los padres fundadores, como dice Fontes, eran todos hombres y de muy buen pasar económico. Y Hancock era uno de ellos. El dato de color que les iba a dar es que en los Estados Unidos, para que vean hasta qué nivel llega la cultura popular en estas cosas, en Estados Unidos, cuando uno tiene que firmar un documento muy importante, o cuando uno tiene que firmar algo trascendente, o cuando uno tiene que firmar o poner su nombre, escribir su nombre, de manera visible o
o de manera relevante se dice que hizo un John Hancock. A tal punto llega culturalmente el impacto que a firmar un documento en Estados Unidos se le dice John Hancock. Yo cuando leí esto dije, no, no puede ser. Y le pregunté a un conocido que es norteamericano y me dijo que no es la forma más común de llamarlo, pero que sí, que efectivamente si uno va a Estados Unidos y le dice a alguien que hizo un John Hancock, va a entender que lo que estuvo haciendo fue firmando un documento muy importante, para que vean la trascendencia que tiene este documento en la cultura de Estados Unidos. Y no me acuerdo quién fue que lo había mencionado, John Hancock, todos lo conocemos porque es uno de los compañeros que podemos tener en Fallout 4. Básicamente, después de esto, no se van a olvidar más de nuestro amigo John Hancock. Dicho sea de paso, John Hancock, el original, no el que nos puede acompañar en Fallout 4, fue uno de los involucrados en la primera batalla de independencia de Estados Unidos, que, a ver si alguien me dice cuál fue la primera batalla de la guerra de independencia de los Estados Unidos, cuál fue el primer enfrentamiento. Los que jugaron Fallout 4 lo tienen que saber. Contestándole a Bukele, no hay peor gestión que la que no se hace, es muy cierto eso. A ver, los que jugaron Fallout 4, ¿cuál es la primera batalla de la guerra de independencia de los Estados Unidos? O bueno, si hay alguien que no jugó Fallout 4 y justo la sabe, la puede decir también. Como dice Villarreal, como dice Madruga, la batalla de Lexington y Concord es la primera misión del juego. Es la primera misión del juego, la batalla de Concord, y efectivamente es la primera misión del juego porque es un guiño a la primera batalla de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. 19 de abril de 1775, la batalla de Lexington y Concord. John Hancock estaba en Concord y sale disparado hacia Lexington. ¿Y cuándo sale disparado John Hancock y sus compañeros desde Concord hacia Lexington? ¿Cuándo se entera que vienen los ingleses? Todas estas cosas lo saben de las películas. Yo quedé impresionado hace algunos años con la cantidad de cosas que yo sabía sobre la historia de los Estados Unidos y no tenía la más pálida idea que las sabía. Pero a medida que fui leyendo, fui descubriendo que sabía mucho más de lo que yo creía que sabía. ¿Cuál es cómo se entera? ¿Cómo se entera John Hancock que vienen los británicos? Carvajal era el presidente del Segundo Congreso Continental, que era la organización rebelde, digamos. Era el gobierno de las 13 colonias, previo a la Constitución, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Nadie vio la película de Batman vs. Superman? Ya sé que tiene unos años la película, pero alguien... Ahí va, Pereira, lo de la linterna, ¿no era? Ahí va. ¿Nadie vio la película de Batman vs. Superman? Fortes dice que lo vio. ¿Se acuerdan en la última escena cuando Lex Luthor está en la celda y dice, las capas rojas ya vienen, las capas rojas ya vienen? Sobre el final, Carvajal me echa sal en el discurso, me dice que no se acuerda. Ahí va, Fortes, gracias, usted sí se acuerda. Aunque sea, miéntanme, díganme que sí, total, no les voy a preguntar, me mienten, me dicen, sí, profe, me acuerdo. ¿Se acuerdan que Lex Luthor decía las capas rojas ya vienen? Es la frase de Paul Revere.
las casacas rojas ya vienen. 1 si por tierra, 2 si por mar. Que era lo que decía Joaquín, no me acuerdo cuánto. Pereira. Que era lo que decía Pereira, las linternas. 1 linterna si por tierra, 2 linternas si por mar. Ponen 2 linternas en el campanario de la iglesia de Old North Church en Boston y avisan que las tropas regulares ya vienen por mar. Y Paul Revere cruza Concord diciendo las casacas rojas ya vienen o los regulares ya vienen y avisa a los rebeldes que se escapan de Concord hacia Lexington, y es la batalla de Lexington y Concord, 19 de abril de 1775. Todas esas cosas yo las aprendí mirando dibujitos animados en mi infancia, y después las leí y dije, mirá vos, todo lo que yo sabía sobre la historia de los Estados Unidos, y lo aprendí mirando dibujitos y películas. Bien, esa es la parte de cultura pop del curso. Antes que se enoje Bukele de que estamos perdiendo tiempo, vamos a seguir, que la veo acá, que la tengo en un cuadradito. Además, no sé por qué me tiene el marco verde como si hubiera hablado. No sé por qué. Se ve que es un recordatorio de que no me puedo distraer más. Es una broma, no se lo tomen así. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se las puse. La famosa frase, we the people, nosotros el pueblo. Así comienza la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros el pueblo. Después capaz que vemos algo de la Constitución uruguaya, pero es un poco la idea, también esto es una referencia a la cultura pop, digamos, ¿no? Nosotros el pueblo lo han escuchado 1.000.000 de veces en discursos y en cuestiones. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es redactada en el año 1787, es aprobada en el año 1788 y está vigente desde el año 1789. A diferencia de la nuestra, que está vigente desde 1967, la Constitución de Estados Unidos actual, la que actualmente está vigente, sigue siendo la misma, la de 1789, con un sistema de enmiendas. Las enmiendas, que ustedes habrán escuchado un montón de veces, la enmienda número tal, la enmienda tal, la enmienda que establece la libertad de expresión, la enmienda que establece la libertad de portar armas, la enmienda que establece, etcétera, etcétera. Bueno, las enmiendas son agregados que se le fueron haciendo. Pero básicamente siguen teniendo la misma constitución desde el año 1789 hasta la fecha. ¿Y por qué es importante esto? Y ya estoy con usted, Filippini. ¿Por qué es importante esto? Porque esta constitución, la primera y la única de Estados Unidos, va a ser fuente de inspiración directa para el proceso de formación constitucional del Uruguay. Esto va a ser fundamental para nuestro proceso constitucional y sigue siendo fundamental hasta la actualidad, porque además vamos a ver procesos de modificación en la Constitución que tienen su raíz en el sistema norteamericano, el sistema de constitucional y luego de enmiendas que vamos a mencionar ahora en unos minutos de forma un poco más breve. Dígame, Filipín. Una pregunta. ¿La Constitución americana sirvió como ejemplo no sé si está bien dicho, de fortalecimiento rápido de la formación constitucional en comparación de otras constituciones? Sin duda, y no solamente sirvió, sino que es la primera. Fíjese que es 1789. No encontramos, o no sé, capaz que yo no he encontrado, pero no hay un ejemplo de una constitución en el sentido moderno de la palabra, ¿no? En el sentido de un texto jurídico que tiene la organización del Estado y algunos derechos en ella reconocidos, o sea, como la nuestra, ¿no? Que sea anterior a la Constitución de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos marca el principio de lo que había dicho Fontes hace un rato, que es el proceso constitucional, ¿no? Es decir, todo ese proceso de constitucionalismo, y alguien más también lo había dicho, creo que Moreira, todo ese proceso de constitucionalismo y de que los estados tengan una constitución, un librito, como se lo ha llamado alguna vez, donde están todas las reglas de organización del Estado y los derechos, viene de acá, de 1781. Viene de
este documento que comienza además con esa frase, we the people, nosotros el pueblo. O sea, todas las constituciones vienen de acá. Después, ya sé que ustedes son de relaciones internacionales. Después, lo que se haya transformado el proyecto americano y lo que sea el proyecto americano hoy en 2026 es otro debate que si quieren lo podemos tener en el asado de fin de año. Debatimos todo lo que ustedes quieran acerca de si el proyecto americano llegó a buen puerto, si lo que es Estados Unidos ahora es lo que querían los padres fundadores y otro montón de cuestiones más. Pero saquémonos eso de la cabeza y volvamos a 1789. Después sí, pasaron muchas cosas. Como dijo un famoso una vez, pasaron cosas, pero quedémonos con 1789. Lo que vino después es discutible, pero bueno, es harina de otro costal. Dígame, Forte. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, profe. Entonces, ¿la Carta Magna no es considerada la primera constitución? En el sentido moderno de la palabra, no. Es un antecedente valioso, porque es la primera vez que se le pone freno o control a el poder de los monarcas en la Edad Media. Pero no pasa de eso, de ser un antecedente. No es una constitución en el sentido moderno de la palabra. O sea, constitución en el sentido moderno de la palabra, la primera es la de Estados Unidos. Como le digo ahí, en vigencia desde 1789. ¿Y por qué no es considerada una constitución? ¿Qué falta a la Carta Magna? Y le falta todo el trasfondo ideológico que tienen las constituciones modernas, ¿no? Supongo que ustedes están dando ideas jurídico-políticas de la modernidad y no sé cómo más se llama la materia. Creo que ustedes dan eso en primer año de internacionales, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Solo para abogacía. Estoy en el primer año. Bien, debe ser solo para abogacía. Las constituciones modernas se basan en las ideas de la Ilustración, es decir, la idea de Montesquieu de separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y las ideas de la Ilustración, que son básicamente la de los derechos, la del contractualismo, Hobbes, Locke y Rousseau. Bueno, Cabral, sí, algunos son de laborales, pero creo que tienen este núcleo común. Casi todas las materias y no todas las asignaturas son las mismas. Decía, las constituciones modernas se basan en la idea del iusnaturalismo, en la idea del contractualismo. Ahí cuando hablamos de contractualismo son Hobbes, Locke y Rousseau, que son los autores contractualistas, que establecen primero hay un estado de naturaleza y se sale de ese estado de naturaleza mediante un contrato social, y ese contrato social es la Constitución. Es la Constitución mediante la cual se organiza el poder público y a través de Montesquieu la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el reconocimiento de algunos derechos, lo que veíamos en la Declaración de Independencia. Algunos derechos que son inalienables, es decir, que no se le pueden quitar a las personas y que vienen dados no desde el ordenamiento jurídico, sino que son anteriores a nuestra propia existencia. Esto lo van a dar con mucho más detalle en derechos sociales, capaz que igual lo mencionamos a lo largo del curso. Es decir, esa es la base ideológica de las constituciones modernas, la uruguaya incluida, la de Estados Unidos sin lugar a duda. La Carta Magna no tiene nada de esto. La Carta Magna no tiene separación de poderes. La Carta Magna no reconoce derechos inalienables. La Carta Magna no establece un sistema republicano como el de Estados Unidos. Es decir, la Carta Magna es un documento medieval. Sí, sí, y por eso es importante, pone determinados límites al poder del monarca, pero no pasa de allí, digamos. No va más allá. Es un primer antecedente, pero no llega a ser un antecedente del constitucionalismo moderno. ¿Quedó más o menos? Gracias. No, por favor. ¿Más dudas? Sí, gracias. ¿Más dudas, preguntas, consultas? Martínez, dígame.
Entonces, profe, si, bueno, por ejemplo, en un parcial se nos pregunta el concepto de constitución, ¿tendríamos que explicar lo que estamos hablando ahora, el conjunto, todo lo que dijimos, o hay un concepto más puntual que lo usamos, por ejemplo, para referirnos a las constituciones como es la de Uruguay? Hay un concepto más moderno, pero estamos haciendo una evolución histórica, que es lo que ustedes no tienen ahí en los manuales y que me parece que es interesante para que no lleguen, digamos, la idea es que no son verdades reveladas lo que están en los libros, ¿no? Es decir, se llega a esos conceptos a través de una evolución histórica y a través de una serie de ideas y de construcciones a lo largo de los años. Y eso es justamente lo que estamos viendo acá, es decir, una historia para después llegar al concepto moderno, al concepto que tenemos hoy en día. De alguna manera, a mí, por mi formación profesional, me parece que es muy difícil explicar los conceptos sin explicar su evolución histórica o cómo llegamos hasta la actualidad con esas ideas. Pero ya vamos a llegar, Martínez, ya vamos a llegar. Gracias, profe. No, por favor. Acá Maciel me dice, más claro, echarle agua, lo que me indica que ya estamos cerca de la hora de terminar la clase, ¿no? Por lo general ustedes cuando dicen que está todo clarísimo y que vamos redondeando es porque estamos sobre el final de la clase. Si ustedes se fijan, en estos últimos minutos vamos a terminar esta evolución histórica. Si ustedes se fijan, la Constitución de Estados Unidos entra a regir a partir de la Revolución Francesa, a partir de 1789, perdón, y si se fijan, 1789 es el año que empieza la Revolución Francesa. Esta diapositiva yo la uso hace años, hace muchísimos años, uso esta misma diapositiva de Revolución Francesa, y creo que el año pasado, o el anterior puede ser incluso, un estudiante me dijo que ese cuadro no representa la Revolución Francesa de 1789, y yo le dije que podía ser y que iba a buscar la referencia a ver si era cierto o no, y como podrán ver, no la he buscado hasta ahora. Pero me quedó grabado eso. Es posible que ese cuadro no represente la Revolución Francesa de 1789. Tengo que verificar el dato y editar la diapositiva si eso fuera cierta, pero como ven, todavía no lo he hecho. Más allá de la pintura, si alguien sabe de historia del arte, dígame si la pintura es o no es de la Revolución Francesa, pero aparentemente no. Pero más allá de la pintura, 1789 es el año de la Revolución Francesa. Luis XVI es convencido por un noble francés, el general Lafayette. El general Lafayette se hace muy amigo de Benjamin Franklin y convence a los franceses de apoyar a los Estados Unidos en su lucha contra los tradicionales enemigos de los franceses, que eran los ingleses. O sea que estos fenómenos que nosotros vemos, sobre todo ustedes que son de relaciones internacionales, el fenómeno de la guerra proxy, que me imagino que muchos de ustedes sabrán lo que es, no es algo moderno. Ya los franceses apoyaban a los norteamericanos en su lucha contra los británicos, o sea que no es que hemos inventado nada. La guerra proxy viene desde hace muchos años entre nosotros. Les decía, el general Lafayette convence a los franceses de intervenir en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Los franceses acceden, apoyan a los norteamericanos en contra de los británicos y a los franceses les va muy mal económicamente. ¿Qué hacen los reyes cuando les va mal económicamente? Ya deberían saberlo. ¿Impuestos? Suben los impuestos. Taxes. Obviamente hay que subir los impuestos. Nos fue mal económicamente, nos embanderamos en una lucha armada que nos costó un dineral. ¿Cómo solucionamos el déficit fiscal? Aumentamos la carga tributaria como corresponde. Ya lo hicieron los ingleses en 1215 y terminó en la Carta Magna. Lo van a hacer los franceses en el siglo XVIII. Luis XVI convoca a los Estados Generales. Los Estados Generales son un parlamento, una especie de parlamento medieval. Convoca a los Estados Generales
para que los estados generales lo autoricen a subir impuestos. Los estados generales estaban compuestos por la nobleza, el clero y el tercer estado, y los representantes del tercer estado se reúnen y dicen, no solamente no queremos aumentar los impuestos, sino que queremos una serie de reformas políticas que le reste poder a la nobleza y a la monarquía y nos dé poder a nosotros, los burgueses, profesionales y demás elementos del tercer estado, que tenemos actualmente poder económico, pagamos impuestos, pero no tenemos poder político. ¿Cómo responde Luis XVI ante esta propuesta de reforma política? Cierra los estados generales, le pone un candado, literalmente le pone un candado, y los diputados del tercer estado se terminan reuniendo en la cancha de pelota, un lugar que había ahí en el palacio, la cancha de pelota, se reúnen ahí y emiten el juramento de la cancha de pelota, y a partir de ese momento, en 1789, redactan los diputados del tercer estado, redactan la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué nos interesa a nosotros la Declaración de 1789? Básicamente nos interesa porque esta declaración tiene los principales derechos de carácter político, los derechos individuales y políticos que va a recoger nuestra Constitución y que después además se van a recoger en la Declaración de Derechos Humanos del año 1948. Pero a nosotros nos interesa porque si ustedes abren la Constitución, van a encontrar que los primeros artículos dicen que la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos en su territorio, que ésta no pertenece a familia alguna, que el Estado no sostiene religión, etc. Pero si avanzan un poquito más, a partir del artículo 7, van a encontrar algo muy parecido a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, sí, contestando la torre, sí, se va a subir a Eva. Es decir, vamos a encontrar derechos como por ejemplo el que le citaba, el artículo 7. Todo habitante tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, seguridad, trabajo y propiedad. Dígame, Rodríguez. Buenas. Siguiendo lo que, profe, usted decía, nosotros vamos a tomar muchas referencias de la futura constitución francesa por también el tema de los códigos. Era eso. También, usted ya se me fue al derecho privado, ¿no? Ya cruzó esa frontera. Digamos que usted asumió otro criterio de distinción entre derecho público y privado y ya cruzó hacia la codificación. Pero sí, nosotros vamos a tomar, nuestro derecho es muy afrancesado, como se dice habitualmente, ¿no? Es un ordenamiento jurídico muy afrancesado, es cierto, tiene mucha influencia del derecho romano, pero tiene en buena medida, tanto el derecho público como el derecho privado, mucha influencia del derecho francés. Quizá el derecho público y el derecho constitucional es donde se vea más claro, pero sí, luego vamos a ver, bueno, nosotros no, pero en Historia del Derecho van a ver el proceso de codificación y van a ver que proviene justamente de los franceses. Igual eso viene más tarde, ¿no? La codificación francesa de 1804 y nuestro primer código es el de comercio, es de 1865 y el civil es de 1868. Acá recién estamos en 1789 y después vamos a pasar a nuestra Constitución. Guárdense este dato, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, el mismo año que la primera Constitución de los Estados Unidos. Vean acá, es decir, Estados Unidos nos dice a nosotros, ¿no? La sociedad criolla, en lo que era la banda oriental, mira lo que pasa en el mundo y ve, por un lado, Estados Unidos se independiza y crea una constitución, es lo que hace. Por otro lado, los franceses se sacan al rey de encima, todavía no se lo sacaron, pero están en el proceso de, y logran instaurar no solo una república, la República Francesa,
la van a instaurar después, o sea, pasan unos añitos, pero logran limitar el poder del rey y establecen una serie de derechos que son inalienables, que son propios y que son anteriores a la existencia del Estado, ¿no? Es decir, esta es la consagración de las ideas del contractualismo, de las ideas de Locke, de las ideas de Hobbes y de las ideas de Rousseau. Esto es agarrar esos tres autores, cada uno en una medida distinta, agarrar esos tres autores y ponerlos en un texto normativo. Básicamente es eso. Y desde acá, desde la banda oriental, se va a mirar todo este proceso y muchas de estas ideas van a impactar directo en lo que es el constitucionalismo americano y el constitucionalismo del Río de la Plata y el constitucionalismo uruguayo en particular. Prosdócimo. Profe, ¿puedes repetir, por favor? Deme un segundo, Fortes, que hablamos con Prosdócimo y después repito la idea. O sea, yo, perdón, ¿se me escucha ahí? Sí, lo escuchó. No, no, o sea, iba a hacer una pregunta, no sé si capaz querés repetir antes de contestar la pregunta. No, dígame la pregunta y después repetimos. Capaz que, no sé si me voy mucho con el tema, pero el ojo que está ahí arriba, tipo el triángulo que está ahí arriba, ¿qué vendría a ser? ¿Es algo simbólico? Capaz que me fui, pero nada, pero ¿vendría siendo algo religioso, tipo como el ojo que todo lo ve, o es tipo ya, ¿qué vendría siendo eso? Tomando que es, ¿no? Algo tipo muy importante en la época, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? ¿Qué quiere que le diga, Prosdócimo? Sí, es algo Que importante. es medio masónico. Sí, su pregunta era esa, sí, digamos, las ideas, no le voy a decir que es masónico, pero sí, las ideas, la masonería fue muy importante durante la Revolución Francesa y siempre sostuvieron ideas de república en contra, digamos, de los poderes absolutos, ¿no? Es decir, la masonería y la idea de república, por lo menos en esa época, iban muy de la mano. Este, Acá Villarreal dice lo silenciaron, acá no se silenció a nadie. Pero sí, ciertamente toda esta época está muy influenciada por sociedades masónicas, diferentes sociedades en diferentes países, ¿no? En el Uruguay la masonería tuvo un gran rol y jugó un rol bastante importante en nuestra guerra de independencia. Sin ir más lejos, se dice que la logia de los Caballeros Orientales no era masónica, pero era filomasónica, que fueron los que coordinaron y financiaron la Cruzada Libertadora de 1825. Así que sí, probablemente no sé hasta dónde, pero sí, los masones tuvieron mucho que ver con todo este proceso. Y tuvieron Muchas mucho que ver gracias. con el anticlericalismo que luego va a venir durante el gobierno de los jacobinos, ¿no? En la Revolución Francesa. Pero bueno, eso es irnos mucho de tema. Y ya la veo a Bukele que levantó la mano, y si nos vamos de tema, nos van a llamar al orden. Dígame, Bukele, y redondeamos por acá. No, primero, no para dar orden, pero es Buccelli, mi apellido. Y encima le digo mal el apellido. Pero No, no no me peleemos con molesta, usted. siempre digo mal el nombre, el apellido siempre digo mal. No, que estaba chusmeando un poco lo de la imagen que dijiste hoy y parece que es de la Revolución de Julio de 1830, cuando derrotaron al rey Carlos X. Bien, entonces usted me confirma, este, está perfecto, ¿no? No solamente se enoja porque nos vamos de tema, además yo le hago pelota el apellido y además de todo eso usted aprovecha y me humilla demostrando públicamente mi ignorancia en cuestiones de historia del arte. Este, yo creo que a esta altura del partido, siendo la tercera clase, ya es prácticamente imposible que usted apruebe este Buccelli. Eh, Usted sabe que es una broma, no se lo tome en serio, es una broma, es un lunes a las 4 de la tarde, si no le ponemos un poco de alegría, no llegamos a los 40. Este, Digo, si en algún momento usted dice, bueno, se le pasó la mano y se le fue la mano, me dice y, y dejamos